¿Qué es el Evangelio? Bueno, la Biblia dice en Romanos 1:16 que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero ¿al que cree en qué? O más bien, ¿al que cree en quién? Al que cree en el Señor Jesucristo. La palabra Evangelio quiere decir buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? Que aunque nosotros somos pecadores, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, dejó su hogar en el cielo para venir a la tierra a morir en la cruz por nuestros pecados. La Biblia dice que todos somos pecadores. No hay uno que no haya nacido con la naturaleza del pecado y además de eso que haya practicado el pecado también. Y ese pecado nos separa de la gloria de Dios. Pero la buena noticia entonces es que en Jesucristo, el Señor, por su muerte y su resurrección en la cruz, podemos tener la seguridad de la salvación de nuestra alma. El propósito del Evangelio es revelar la justicia de Dios. La justicia de Dios porque siendo pecadores merecemos ser castigados a causa de nuestro pecado. Pero Dios, para poder salvarnos a nosotros y al mismo tiempo castigar nuestro pecado, envió a su Hijo, Jesucristo. Y el inocente, sin pecado, Hijo de Dios, el que nunca pecó ni podía pecar tampoco, al ir a la cruz, llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en ese madero y además recibió el castigo que nuestro pecado merece. El Señor Jesucristo te ama tanto que en la cruz murió llevando el castigo de tus pecados para que tú no tengas que estar perdido por toda la eternidad si crees en Él como tu Salvador personal. Por eso el Evangelio es la buena noticia, es la noticia más grande que tú puedas nunca escuchar en este mundo. Que Jesucristo el Señor, Dios manifestado en carne, en la cruz murió para salvarte y si tú crees en Él de todo corazón, como dice la Escritura, podrás ser salvo. Esto es el Evangelio. Pero en el Evangelio también se revela el amor de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay personas que dicen, bueno, si Dios es amor, ¿por qué va a mandar a gente al infierno, al lugar de tormento? Si Dios es amor, que todo el mundo vaya al cielo y problema resuelto. Eso no sería justicia. Eso no sería amor. Pero el amor verdadero se manifiesta allí. Aunque nosotros merecemos ser castigados por nuestros pecados, Él proveyó el medio de salvación por medio de su Hijo Jesucristo cuando murió en la cruz, pero también por medio de su resurrección. Predicamos a un Cristo que vive. Entonces, el Evangelio, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y usted, querido amigo, le damos el mismo mensaje de la palabra de Dios cuando el mismo Señor Jesucristo comenzó su predicación en Marcos capítulo 1. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No lo dejes para más tarde. Que el Señor te ayude a entender la gravedad de nuestro pecado, de tu pecado, y que puedas ir por la fe a Jesucristo para tener la salvación y el gozo y la paz que solo viene por creer en Él.